Pues saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les hemos venido hablando en las últimas semanas de varios asuntos, de varios actos y de varias citas políticas en las que ha tenido que ver Izquierda Unida y, por supuesto, pues ha tenido que ver el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pedrera y concejal de Cultura y Educación, Álvaro García Mancheño, en este caso también en esa doble vertiente como miembro permanente del SAT. En este sentido nos remitimos también a la semana pasada, el pasado fin de semana, en el que precisamente Álvaro acudía hasta Madrid para estar junto al resto de compañeros en ese Consejo Político Federal de Izquierda Unida que se celebraba en la capital de España. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía yo que varias han sido las citas que han tenido que ver en esta semana con Izquierda Unida y empezamos, si te parece, por ese Consejo Federal, ese Consejo Político que tenía lugar en Madrid y en el que se debatían pues asuntos importantes que también tienen que ver con nuestra localidad y con el devenir político de las próximas semanas con esa campaña de movilizaciones en defensa de la democracia local. Es que estamos viviendo un momento convulso, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya está empezando a ser consciente de eso y desde el Consejo Político Federal de Izquierda Unida nos toca establecer estrategias para afrontar los momentos tan duros que estamos viviendo y para empezar a elaborar el plan de acción política que va a estar funcionando a partir de los próximos años. Nuestras citas más importantes o los temas más importantes que se trataron en ese asunto es la reforma contra la administración local, que es un atentado, como ya hemos hablado muchas veces, a la autonomía de los municipios y a la capacidad de los ayuntamientos de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, y por ahí han ido casi todas nuestras reflexiones, casi toda nuestra labor política. Intentamos establecer un modelo de acción que vaya desde la movilización de todos los sectores hasta acción política directamente en la administración y desde ahí pues ponernos de acuerdo con todas las cosas que están sucediendo a nivel federal, a nivel de todo el Estado español, puesto que son muchas las cuestiones que ahora mismo nos preocupan, como por ejemplo también el momento que está viviendo Cataluña con el establecimiento de la vía catalana y la consulta o la posible consulta que los partidos del gobierno, CiU y Esquerra Republicana, están planteando al Estado Nacional, ¿no? Yo creo que son cuestiones muy relevantes que nosotros tenemos que empezar a abordar desde el Consejo Político Federal, pero sobre todo y lo más relevante es hablar de la reforma laboral, hablar de la reforma educativa, de los recortes en sanidad, de los recortes en los servicios sociales, que son las cosas que nos están afectando a los pueblos. Nosotros en ese sentido sí que tenemos una posición muy firme contra la política de ajustes, contra la política de recortes, contra la política que la Troika está haciendo con respecto a la ciudadanía, que es política de sufrimiento, y nosotros desde luego desde Izquierda Unida tenemos una alternativa que es totalmente distinta, que es radicalmente opuesta a esta política de represión, que es la de la inversión pública, la de la construcción del estado de bienestar y la del reforzamiento de las políticas sociales. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Consejo Político Federal, que yo creo que, como siempre, fue muy fructífero y dejó pues las líneas de actuación más importantes que los principales dirigentes políticos de nuestra formación van a llevar a cabo en cada una de sus comunidades. Bueno, pues ya saben que Álvaro forma parte de ese equipo de trabajo que se ha unido en torno al nuevo coordinador regional de Izquierda Unida, con Antonio Maillo, y si les hablábamos de esa cita en Madrid, más recientemente, justo a principios de esta semana, tenía lugar en Sevilla, pues las que vienen siendo las reuniones habituales del Consejo Provincial de Izquierda Unida, en el que también se trataron asuntos importantes, decía en ese mismo sentido, en el de las movilizaciones pendientes en defensa de la democracia real y local de nuestros ayuntamientos. En el Consejo de la Provincia de Sevilla, pues también tuvimos un buen consejo, ¿no? Tenemos que decir que Sevilla es la ciudad más importante, es la provincia más importante que Izquierda Unida tiene, porque es la que tiene mayor número de ayuntamientos, además uno de los ayuntamientos más importantes del Estado español, que es Los Palacios de Villafranca, y ahí hemos abordado, junto con Antonio Maillo, que vino al Consejo, que acudió al Consejo a escuchar y a ver por dónde van las líneas de actuación de la provincia de Sevilla en cuanto a Izquierda Unida. Pues estuvimos también estableciendo algunas de las problemáticas más importantes que tenemos, no solo la de Los Palacios de Villafranca, que es un problema fundamental para nosotros porque el ayuntamiento más relevante que está gobernando Izquierda Unida está sumido en una crisis de más de 100 millones de euros de deuda provocada por el anterior gobierno del PSOE y que ahora está en una situación de bloqueo que le impide salir adelante con las garantías que se le habían prometido a la población. Una situación donde además los tres grupos de la oposición, PSOE, PP y PA, se han unido en contra del equipo de gobierno y están haciendo que la situación sea insostenible. Nosotros pensamos que desde la provincia, incluso desde Izquierda Unida de Andalucía, es necesario abordar este tema, puesto que Los Palacios de Villafranca supone un cambio de modelo importante en cuanto a Izquierda Unida,
porque establece una esperanza en cuanto al crecimiento de nuestra formación en las ciudades intermedias como los Palacios de Villafranca, Dos Hermanas, Écija, Alcalá de Guadaira, etcétera, etcétera, que son objetivos electorales para nosotros, porque allí también se están sufriendo las políticas de recorte del PSOE y del PP, sobre todo en alcaldías del PP, y nosotros pensamos que tenemos buenas cuotas de crecimiento allí y que podemos hacer una labor importante. Asimismo, aquí en la provincia de Sevilla, yo creo, y así lo recoge el informe que hacía nuestro coordinador provincial, Manuel Gutiérrez Arregui, pues se recogen algunas de las propuestas más interesantes de todo el Estado español también. Nuestros ayuntamientos, los ayuntamientos que está gobernando Izquierda Unida, se están revelando como ayuntamientos distintos, pueblos donde se gobierna de forma radicalmente opuesta y sobre todo donde se están llevando a cabo políticas sociales que van en beneficio de toda la población, ¿no?, de la generalidad. Y entonces eso a nosotros nos hace ser firmes con nuestro modelo y mantener esa línea de trabajo, puesto que consideramos que los ciudadanos y las ciudadanas que están viviendo en los pueblos gobernados por Izquierda Unida tienen mejores cuotas de vivencia, viven muchísimo mejor, más cómodos, tienen mejores servicios y sobre todo se está garantizando que los impuestos sean más bajos y que los servicios que se prestan desde el ayuntamiento sean muchísimo más altos. Esa es la línea de actuación también del Consejo de la provincia de Sevilla, que tiene asuntos pendientes importantes con respecto a la política agraria, a la labor en el campo, de la que ahora hablaremos, ¿no?, si queréis, del tema del convenio del campo, y que tiene cosas importantes también, como las luchas reivindicativas, en la marcha que vamos a tener contra la base de Morón, puesto que si hemos dicho desde siempre que el pueblo andaluz es un pueblo de paz, es un pueblo que no quiere la guerra, que no quiere conflictos bélicos, no puede ser que estemos teniendo en nuestra tierra, en Andalucía, 2 bases militares norteamericanas que están bombardeando a Siria y a otros países de Oriente Medio y están acabando con la vida de civiles y de inocentes, y todo eso perpetrado desde aquí, desde base, desde el territorio andaluz. Eso no lo podemos consentir y eso es una de nuestras propuestas en agenda. Bueno, pues como decía Álvaro, enseguida vamos a abordar también esas cuestiones, no solo el convenio del campo andaluz, la situación por la que pasa el sector agrícola, sino también esa campaña de movilización contra las bases que tendrá lugar este próximo domingo, día 6 de octubre. Antes de ese asunto, recientemente en el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla se aprobaba pues las cuentas del ejercicio anterior, eso sí, con el voto en contra de Izquierda Unida y una propuesta de Izquierda Unida, una moción en la que se pedía pues la aplicación de ese excedente en las cuentas provinciales para inyectar esos 60 millones de euros en un plan para la reactivación de la económica de la provincia de Sevilla. Precisamente una de las mociones que presentaba justo ayer tarde el equipo de gobierno, Izquierda Unida en este caso, y que también trabajáis en ese sentido, pidiendo que esos 60 millones no formen parte del excedente de Diputación, sino que sirvan para que los ayuntamientos puedan pagar sus nóminas y que los vecinos pues dejen de pasar algunas situaciones dramáticas por las que están atravesando. Es que entendemos que son momentos excepcionales los que estamos viviendo un momento donde los pueblos necesitan más que nunca inyección económica para que los ayuntamientos reactiven las economías, sobre todo para que ofrezcan empleo ante las altas tasas de paro que estamos viviendo, no solo en nuestra provincia, sino en otras provincias también, pero en lo que a nosotros nos concierne, consideramos que es insostenible y es inadmisible que la Diputación Provincial de Sevilla tenga un remanente de tesorería de 60 millones de euros, mientras que los pueblos se están muriendo de hambre, mientras que la gente no tiene alternativa de empleo y mientras que los ayuntamientos están reclamando crédito para reactivar lo que es la vida local, ¿no? Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, por eso presentamos la moción ayer. Y creo que somos la única fuerza política que se está reivindicando en este sentido. Ya lo decía yo ayer, no en el Pleno. Consideramos que, aunque sea ilegal, puesto que somos presos de la modificación del decreto 135 de la Constitución, que hicieron de la mano PSOE y PP, por el cual tenemos que pagar esos remanentes de tesorería, no solo de la Diputación, sino también de ayuntamientos que han hecho bien su trabajo, tenemos que pagarlo a las entidades bancarias. Nosotros consideramos que es una tremenda injusticia, porque los ayuntamientos seguimos haciendo los deberes, las diputaciones siguen haciendo los deberes y están pagando a los bancos y a los acreedores, pero con un plan bien establecido. No puede ser que ahora 60 millones de euros de remanente vayan así, a grosso modo, a las arcas de los bancos, cuando en realidad es la provincia y los municipios los que lo necesitan, tampoco los ayuntamientos. Y entonces consideramos que hay que rebelarse contra esa norma, que hay que romper las normas si así lo consideramos, puesto que lo justo en este caso no es la ley, sino ser desobedientes a una ley
que está asfixiando a los ayuntamientos. En ese caso entendemos que la Diputación tiene que hacer un esfuerzo importante y que, como decía antes, no puede ser que tengamos cantidades tan ingentes de dinero como 60 millones de euros ahí metidos a plazo fijo y los pueblos estén pasando necesidad. En ese sentido, concejal, pendientes también de lo que finalmente acuerde el Estado, ¿no?, en respecto a esa ley de estabilidad presupuestaria, para ver qué destino se le da a esa partida de 60 millones de euros. Bueno, estamos pendientes de una consulta, ¿no?, y de que se autorice a la Diputación, pero nosotros consideramos que el tiempo corre, que es un momento de urgencia, de extrema necesidad y que no es necesario estar esperando a las indicaciones del señor Montoro, que evidentemente siempre ha mostrado su desacuerdo con este tipo de medidas, porque además fueron ellos los que articularon una ley que, como la ley de ajuste presupuestario, que nos hace acotarnos a una cuota, a un techo de gasto, a un objetivo de déficit que evidentemente en estos momentos son totalmente irreales, totalmente inadmisibles, y nosotros los pueblos no lo podemos admitir. Necesitamos celeridad en este tipo de cosas y sobre todo necesitamos que se pongan cartas encima de la mesa por los pueblos y por la ciudadanía de los pueblos. Bueno, pues nos referíamos anteriormente a esas cuestiones que tienen que ver precisamente con el campo, ya que en estos días pues también se ha puesto en marcha la campaña de Verdeo y que Izquierda Unida ha sido una formación política que siempre ha prestado pues especial interés, ha tenido especial sensibilidad con el sector agrícola. Recientemente en Antequera también participaba junto a Álvaro, pues estaban otros miembros del SAT, del sindicato aquí en Pedrera, en esas jornadas que tienen lugar en Antequera sobre el Banco Público de Tierra, una demanda que también viene ya de forma pues casi endémica a la propia formación. El Banco Público de Tierra es una demanda histórica, ¿no?, de Izquierda Unida y del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Nosotros llevamos mucho tiempo considerando que el modelo productivo de Andalucía se tiene que basar en la explotación de los recursos naturales que son ricos en nuestra tierra, en este caso el campo. Consideramos también que la política agraria comunitaria ha condenado al campo andaluz al subdesarrollo, al monopolio de un cultivo sobre otro, cuando aquí hemos tenido y seguimos teniendo un territorio rico y diverso que puede permitir el cultivo de muchas especies agrarias, que Andalucía ha sido rica en algodón, ha sido rica en cereales, ha sido rica en frutales, en el Valle del Guadalquivir, y que es inadmisible también, yo creo que es increíble que nosotros nos estemos sustentando con solo con la industria del aceite y con el cultivo del olivo, ¿no? El campo andaluz está muriendo. Ahora más que nunca, además se está destruyendo empleo en nuestra comunidad, como dicen los últimos datos de paro, y nosotros consideramos que una alternativa de empleo fundamental para Andalucía es la explotación de sus recursos a través de la agricultura y de la industria transformadora de estos productos agrícolas, y que el Banco de Tierra es una medida que la Junta de Andalucía puede poner en marcha, poniendo a disposición de cooperativas, de pequeñas explotaciones familiares, el terreno público de su propiedad. Todavía no hablamos de expropiación ni de que se pongan otro tipo de fincas en desuso o de propiedad de entidades bancarias al servicio de la población, sino que solo con las 22.000 hectáreas que tiene la Junta de Andalucía de su propiedad se pueden poner en marcha más de 20.000 empleos de creación directa en un periodo de tiempo muy corto, y eso es una alternativa de empleo muy relevante para nuestra tierra, que puede tener efectos inmediatos. En ese sentido, nosotros sí que hemos avanzado, sobre todo desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, un anteproyecto de ley muy completo que consensuamos o intentamos consensuar con diferentes colectivos sindicales, agrarios, cooperativas, etcétera, etcétera, en el encuentro del pasado domingo en Antequera, y a partir de ahí pues podemos poner encima de la mesa del Gobierno de la Junta de Andalucía un anteproyecto muy completo, plural, que, como decía antes, ponga en marcha de forma urgente y de forma inmediata el Banco Público de Tierras para explotación de la gente que más lo necesita y para creación inmediata de empleo. Otro trabajo que habría que hacer, evidentemente, es trabajar sobre los canales de distribución, sobre la comercialización directa, porque es inadmisible también que las grandes cadenas de la distribución y de la comercialización se estén quedando con el beneficio de los agricultores, puesto que los productos agrícolas en su procedencia tienen muy poco valor, y sin embargo cuando llegan a destino, cuando llegan a las grandes superficies comerciales, el valor se ha disparado y ese beneficio, ese valor añadido se ha quedado por el camino. Nosotros consideramos que es importantísimo también que las administraciones tomen cuentas en este sentido para que los agricultores tengan garantizado la rentabilidad de sus explotaciones y
ejerzan una labor que sea segura, rentable y que produzca empleo. Bueno, pues precisamente hablando de empleo, esta semana conocíamos esos datos del paro y coincidiendo con otros 70 municipios de la provincia de Sevilla, Pedrera también ha seguido esa tónica en la que, bueno, pues el paro ha descendido en 57 personas. Entiendo, concejal, que 57 razones son pocas, pero bueno, son suficientes para estar contentos con respecto a esas iniciativas de empleo que está poniendo a cabo el equipo de gobierno. Son buenas razones, son 57 razones, son buenas razones y no son pocas, a nosotros no nos lo parecen, porque no solo la incidencia del campo lo que está haciendo que la tasa de desempleo se reduzca aquí en nuestra localidad, sino también el esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno con la implantación de los planes provinciales, del PER y con la rotación de los puestos de trabajo. Ahora son 57, pero es que el mes pasado rotaron por los puestos de trabajo del ayuntamiento muchísimas personas también, lo han ido haciendo a lo largo de todos los meses, y nosotros con esa pequeña incidencia que somos capaces de tener, puesto que tenemos recursos limitados, sí que estamos intentando repartir el beneficio, el dinero del pueblo a través incluso de planes municipales de empleo con dotación propia del ayuntamiento. Estamos intentando paliar la situación de la familia y que no haya nadie en Pedrera que se vea abocado a la pobreza o se vea abocado a la mendicidad, y aún así podemos decir que aquí las labores del banco de alimentos, las labores que se están haciendo desde la parroquia son muy significativas. Nosotros, sin embargo, estamos intentando que con los recursos que tenemos se puedan poner encima de la mesa para dar empleo a la gente que más lo necesita, y 57 personas, reducir la tasa de desempleo en 57 personas es un dato muy positivo, es muy positivo. Está vendiendo el gobierno que hay 25.000 parados más como algo muy positivo. Nosotros, que tenemos 57 parados menos, esto para nosotros es un dato de muchísima relevancia. Pues por eso que decía, ¿no? Porque hoy son 57 personas, pero el mes siguiente van a ser otras 50, 60 o 70 personas, y así estamos intentando pues darle a cada uno lo que le corresponde, porque no es ni más ni menos que eso, ¿no? Al final el dinero del ayuntamiento es dinero de todos, todo el mundo contribuye con sus impuestos, todo el mundo está haciendo una buena labor de participación y de inmiscuirse en los asuntos locales, y al final el ayuntamiento, su responsabilidad ahora y siempre es repartir los recursos y darle más al que más necesita. Bueno, pues con esa política se ha conseguido, como decía el concejal, pues amortiguar esos efectos del desempleo, del paro en el mes de septiembre. Decíamos que hay otras cuestiones, como esa marcha en contra de las bases militares o el convenio del campo. ¿Serán cuestiones que se aborden mañana en esa asamblea que hay prevista a partir de las 7 de la tarde en la caseta municipal? Pues sí, mañana tenemos una asamblea, yo creo que también relevante para la gente del campo y para la gente relacionada con las peonadas, la gente que va a trabajar ahora al verdeo, luego irá a la negra. Para explicar un poco el convenio del campo, en el que el Sindicato Andaluz de Trabajadores no ha estado de acuerdo, por supuesto, puesto que viene a reducir o a empeorar el acuerdo que ya había en el año anterior, que no era ni mucho menos bueno, pero que ahora todavía es peor, puesto que se reducen algunas prestaciones que los agricultores y que la gente que ha ido a trabajar a dar las peonadas pues tenía, como por ejemplo los 15 minutos más del tiempo del bocadillo, que ahora no se van a contemplar, o que el kilometraje se paga a partir del kilómetro 7 en vez del kilómetro 5, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas más. Nosotros consideramos que es importante que la gente venga a informarse para que cuando vaya a los tajos, pues a los patronos les pueda al menos reclamar las cosas que se han firmado en el convenio, que los otros sindicatos han firmado en el convenio, y que no estemos cometiendo abusos como se están viendo por ahí, ¿no? Como por ejemplo salarios a partir de la recolección de un determinado número de cajas de aceituna, en fin, ese tipo de abusos que ahora, cuando el desempleo aprieta, los patronos aprovechan para quedarse con el esfuerzo y con el sudor de la gente que va a trabajar al campo. Yo creo que contra eso lo importante es la denuncia y sobre todo la información, y de eso es lo que se va a hablar básicamente mañana, con mucho más detenimiento y con muchísimo más detalle también, ¿no? Nosotros, además, desde el SAT apoyamos las movilizaciones de las plataformas pacifistas y de Izquierda Unida que están haciendo contra las bases militares, como decía antes, y vamos a tener movilizaciones y vamos a acudir algunos representantes de aquí de Pedrera el domingo día 6 a Morón, para reclamar que se desmantele la base de Morón. Antes decíamos que la base de Morón daba empleo y hemos escuchado falacias como esa, ¿no? Hemos mantenido aquí las bases como que
como que eso era un recurso económico importante para nuestra comarca y sin embargo nos encontramos en las últimas semanas como la empresa que gestiona los recursos de la base, BVR, despide a la práctica totalidad de su plantilla y si no despiden a más es porque la plantilla se ha movilizado. En Rota más de lo mismo, en Rota tenemos una movilización el día 13. Lo que decimos en la comarca de Rota es que se van a crear mucho trabajo, que va a enriquecer y sin embargo estamos situando a Rota y a la provincia de Cádiz como un sitio estratégico del escudo antimisiles que puede ser un objetivo bélico en el futuro y nosotros no estamos de acuerdo primero con que la población gaditana y la población sevillana sean objetivos bélicos de ningún país, en ningún conflicto, pero sobre todo con lo que no estamos de acuerdo es que con las bases norteamericanas se esté matando a gente inocente, incluso a gente normal, ¿no? A gente culpable. Nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, ni con el asesinato, ni con la guerra, ni con el belicismo gratuito, sino que abogamos por la resolución de los conflictos a través del diálogo, de la diplomacia y de la negociación y no consideramos que los andaluces y las andaluzas estén con conflictos de este tipo y por supuesto con bases que están bombardeando a países de gente inocente como por ejemplo Siria o Afganistán. Bueno, pues también no nos podemos mantener ajenos a lo que está siendo una de las noticias de estas últimas semanas y concretamente de este fin de semana, porque en los próximos días, a partir de este jueves, se está llevando a cabo una campaña, una consulta popular, una consulta ciudadana en torno a las políticas educativas del Gobierno central. Y veíamos también a Álvaro en su doble condición de concejal de Educación y de docente, pues acudir a esa mesa que en esta tarde han podido ver en el edificio de Servicios Sociales, que mañana viernes estará en el Mercadillo y que durante el fin de semana pues estará en distintos eventos deportivos en nuestra localidad. Asunto de actualidad que también nos llevará ese 24 de octubre con esa huelga general convocada en el sector educativo. Muy importante, ¿no? Ya dijimos en la huelga del 9 de mayo y en las movilizaciones anteriores que esto era una carrera de fondo, que la lucha contra la reforma educativa del PP es una lucha que nos va a hacer realizar grandes esfuerzos y uno de ellos es este, ¿no? Porque la reforma educativa sigue adelante a pesar de movilizaciones tan relevantes como la que ha habido en las Islas Baleares en estos últimos días, donde hemos cambiado por fin, hemos dado un salto cualitativo con el tema de la organización de las huelgas. Ahora ya no son huelgas de un día, sino que los profesores, los docentes, la comunidad educativa de Baleares nos ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas y es una huelga indefinida, porque las medidas que están adoptando los distintos gobiernos del PP en las comunidades y además en el gobierno central son totalmente injustas, segregadoras, van contra la igualdad, van contra los derechos de la totalidad de la ciudadanía y al final el fin que pretenden es hacer una separación educativa entre la gente que puede, la gente que tiene mucho dinero, que será la élite educativa, y los hijos de los trabajadores que se convertirán en el futuro en mano de obra barata. Y entonces en ese sentido la comunidad educativa de Pedrera sigue dando ejemplo, puesto que se moviliza. No tenemos noticias de que haya ningún tipo de movilización aquí en la comarca en este sentido. Se suma a la plataforma en defensa de la educación pública de Andalucía y con esta recogida de firmas yo espero que también la gente de Pedrera haga un esfuerzo firme, porque como decía antes, lo que está en juego es la educación tal y como la conocemos en estos momentos. La gente se tiene que volcar, tiene que venir a participar en las mesas. Las madres y padres de las asociaciones de madres y padres de alumnos han hecho un esfuerzo por acercar la hoja de firma a los centros deportivos, al centro de la ciudad, pero yo creo que es la gente de Pedrera la que tiene que hacer un esfuerzo por acercarse a las mesas y firmar, porque al final va en beneficio de todos, va en beneficio de sus propios hijos, de sus propios nietos, de los hijos del vecino, de nuestros familiares. Aquí en Pedrera nos conocemos todos y hemos sido una piña, además hemos sido un referente en la huelga del 9 de mayo. La gente de Pedrera hizo algo que no se ha repetido en ningún otro municipio de la provincia ni de Andalucía, que es un seguimiento 100% del alumnado y casi al 100% del personal docente y de administración de servicios. Tenemos una nueva cita el día 24 de octubre, con otra huelga educativa a nivel nacional, donde vuelven a convocar todos los sectores educativos y a todos los niveles, desde la guardería hasta la universidad. Nos vamos a ver allí y esperemos que este asunto sea todavía más relevante que la vez anterior, ¿no? Vamos a tratarlo en el Consejo Escolar Municipal, que vamos a celebrar o la semana que viene o la siguiente, y esperemos que seamos capaces en la comunidad educativa de hacer una piña, docentes,
personal de administración y servicios, padres y madres y alumnos, para que Pedrera otra vez vuelva a ser un referente y siga dándole el ejemplo de compromiso educativo, de compromiso por la igualdad y por la justicia, como ha hecho en pasadas citas y en pasadas ocasiones. Así que os animo a todo el mundo a participar en las mesas, acercaros al mercadillo mañana, a la mesa hoy, a los centros deportivos durante el fin de semana, a los centros educativos lunes y martes, y que recojamos 1.500, 2.000, 3.000 firmas para que el gobierno sepa que no estamos de acuerdo con las desigualdades y no estamos de acuerdo con la injusticia y que queremos una educación para todos y que nuestros jóvenes no tengan que irse y emigrar a otros países para desarrollar su vida futura. Bueno, pues recordamos que al hilo de lo que convocaba esta plataforma, todas esas firmas, las que se recojan, se entregarán directamente al presidente del Gobierno y que las distintas movilizaciones, aparte de esa huelga general del 24 de octubre, que van a sucederse por el resto de España, confluirán en distintas columnas que llegarán en el próximo mes de noviembre a la capital de España. Bueno, pues eran asuntos de actualidad e interés que queríamos compartir con todos ustedes y les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado y al concejal que haya estado con nosotros para contarnos lo que tiene que ver con Izquierda Unida, con el SAT y, por supuesto, con la actualidad en materia educativa. Muchas cosas hoy, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos y nada, yo creo que la gente tiene que estar informada de este tipo de cosas y tiene que ver otra cosa muy importante, y es que su gente, la gente de los municipios se mueve, son inconformistas y están buscando en todo momento lo mejor para la ciudadanía, para la totalidad de los pedrereños y las pedrereñas en este caso. Gracias.